Bueno, buen día a todos los que se están conectando. Creo que se están activando algunos sus audios, todo. Entonces, Prisa. pues ahorita vamos a presentar un poquito de lo que va esta conferencia, que aunque ustedes ya lo saben, pero bueno, ya vemos aquí 138 participantes. Perfecto. Algunos les falta activar el audio, alguna cosita así, pero bueno, ya para todos ustedes que fueron puntuales, pues vamos a dar inicio. Primero me quiero presentar a los que no me conocen. Bueno, como pueden ver, me llamo Samantha Rodríguez. Hablando a los chavos de La Salle, pues yo también soy lasallista, estoy en la universidad, estudio Ciencias de la Comunicación y desde hace unos meses estoy llevando este proyecto en el que yo entrevisto a personas, bueno, en esta primera etapa, a personas relacionadas con este hecho histórico tan terrible que ha sido el Holocausto. Mi proyecto se llama The Voice of the Silence. Normalmente cada semana tenemos una de estas reuniones, pero ustedes son casi que la primera escuela así formalmente organizada a la que pues le invitamos personalmente, ¿no? Entonces, pues es un gusto. Igual esto es por una historia personal que en otra ocasión les podría comentar. Como pueden ver que tengo unas fotos ahí. Yo estoy haciendo este proyecto porque mi bisabuelo era polaco y judío, y la mayor parte de su familia, que tengo muchas fotos atrás, aunque no se pueden ver bien, pues fueron asesinados en el Holocausto por ser judíos, y pues es algo terrible, ¿no? Pero por eso estoy también honrando su memoria y pues viendo que esto no vuelva a suceder, ¿no? Queremos educar y que se pueda aprender este hecho tan terrible para fomentar la paz y también pues el respeto. Con esto también le quiero agradecer mucho pues primeramente a la maestra Rosario Cardiel, maestra de Historia Universal en la preparatoria de La Salle, Cuernavaca. También a todos los directivos y maestros de La Salle que nos acompañan por ahí. Bueno, obviamente a todos los alumnos también que están en esta conferencia y a algunos otros invitados que también nos dieron la oportunidad de invitar a normalmente los que por ahí invitamos. También tenemos a la gente de la comunidad judía aquí escuchando, pero principalmente un especial saludo a La Salle. La verdad es muy importante que pues chavos de nuestra edad estén escuchando esta conferencia. Y bueno, sin más, le quiero nada más dar la palabra a la maestra Rosario si quiere saludar. Sí, cómo no, pues bienvenidos a todos, en especial al señor Luis Opatovsky, que espero de verdad con ansias que nuestro encuentro sea personal y este pequeño encuentro con usted sea de igualmente importante y relevante para todos mis estudiantes. Siempre he dicho que conservar la memoria de los acontecimientos es muy importante y es de vital importancia y obligación de todos seres humanos mantener en la memoria acontecimientos como esto. Estoy agradecida también con Samantha, es de verdad un gran proyecto el que ella pues está llevando a cabo. Yo he estado en proyectos del exilio español y de otros y sé lo valioso que es tener personas que vivieron estos acontecimientos y cuyo valor testimonial es sin duda un grano de oro para los trabajos históricos y de muchas otras cosas. Entonces, muchas gracias, Samantha, muchas gracias, señor Opatovsky, y bienvenidos mis alumnos a esta conferencia que pues se hizo principalmente para ellos. Muchas gracias, y también Marcos desde España, que nos está apoyando con el Zoom. Muchas gracias, Marcos. Un saludo hasta España. Muchas gracias, maestra Rosario, igual Marcos que nos apoya, y también por ahí que dice Isaac más ideas, que él es el que siempre extiende nuestras invitaciones a la comunidad judía. Y bueno, claro, al señor Opatovsky, muchas gracias por estar aquí este día. En unos minutos ya vamos a escuchar la historia de vida, de sobrevivencia del señor Luis Opatovsky, un hombre admirable, sobreviviente del Holocausto, ingeniero aquí ya en México cuando se vino, ¿verdad? Pero vamos a escuchar toda su historia, y pues la dinámica va a ser que yo voy a estarle haciendo preguntas sobre su vida, entonces él va a ir contándola, y ya al final va a haber un tiempo para que algunos de ustedes puedan hacer algunas preguntas. Bueno, claro, se puede usar el chat y todo, pero sí nada más les pedimos pues mucho respeto, ¿no? Al señor, a nosotros, al tema, pues cualquier muestra, ¿no? De, no sé, alguna falta de respeto, pues sí tendremos que tomar algunas acciones, pero espero que la verdad sea
una conferencia que puedan disfrutar. Tal vez no es un tema fácil, pero nos da esperanza el que el señor Luis esté hoy aquí con nosotros. Entonces, hola, señor Luis, ¿cómo está? Salude a todos los muchachos que lo ven. Muchos saludos, jóvenes. Me dio mucho gusto tener la oportunidad de platicar con ustedes esos momentos tan terribles que fue el Holocausto. Y ahorita espero las preguntas aquí de la señorita Samantha con mucho gusto y platicaremos mucho de muchos temas. Y me espero sus preguntas, sus dudas, y trataré de explicarle y también le haré un resumen de lo que siento después de lo que ha pasado y cómo estamos actualmente con la situación definitivamente en el mundo. Claro, muchas gracias, señor Luis. Veo incluso que hasta ahorita nos explicará, pero hasta se puso ahorita una estrella, ¿no? Entonces, ahorita nos explicará un poco de eso, pero quiero pues iniciar preguntándole, ¿no? ¿Usted cuándo y dónde nació? Yo nací en Bruselas, Bélgica. Y mi familia era de Polonia. Mis padres eran originarios de Polonia. Ellos salieron más bien como refugiados de Polonia a Bélgica, porque en esa época, hace muchos años, en 1930 más o menos, hubo mucho antisemitismo en Polonia debido junto a que estaba Alemania y surgió mucho el nazismo. Y eso afectó mucho a Polonia. Entonces muchos judíos salieron de Polonia para salvarse de ese lugar. Entonces empecé en Bélgica, yo nací en Bélgica. Mi familia, bueno, hasta ahí. La segunda pregunta, señorita Samantha. Claro, sí, bueno, ahí puse el mapa y como decía usted, pues qué tremendo, ¿no? Que incluso antes de la Segunda Guerra Mundial ya empezaba, y bueno, siempre ha sido el pueblo judío alguien perseguido, ¿verdad? Pero como usted dijo, para si hay alguien, por ejemplo, que no sepa qué es el antisemitismo, digo, espero que no haya nadie que no sepa ese término, pero eso significa el odio y persecución a los judíos. Entonces, pues la familia del señor Luis tuvo que irse a vivir a Bélgica, pues para librarse de eso, incluso antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y hablando un poco de su familia, de su infancia, ¿cómo era sus padres? ¿Tenía hermanos? ¿Qué recuerda de su infancia en Bélgica? En mi familia, nomás antes de la guerra, únicamente era mi papá, mi mamá y yo, nada más. Yo tengo una hermana que también vive, pero nació después de la guerra, y un hermano mucho más chico que nació ya en México, cuando ya le explicaré cómo llegué a México. Infinitamente. ¿Cómo vivíamos? Pues los judíos en Bélgica, antes de la guerra, vivían muy bien, así como en México, tranquilo. Había sinagogas, había comunidades, había una relación muy bien con la población de Bélgica. No había ningún problema definitivamente, como en ese momento, hasta que empezó la guerra. Que empezó el día 10 de mayo a las 5:30 de la mañana, cuando el ejército alemán nazi invadió Bélgica, Francia y Holanda, lo cual conquistó al cabo de 2 o 3 semanas todas esas partes de Europa. ¿En qué año fue eso, señor Luis? En 1940, el 10 de mayo 40. Wow. Ellos invadieron Polonia el 1 de septiembre de 1939. Después hubo más o menos, bueno, se invadió Polonia en 1939, 1 de septiembre, pero Europa Occidental, que es Francia, Bélgica y Holanda, el día 10 de mayo de 1940, sin previo aviso, a las 5:30 de la mañana. Wow, ¿qué pasó? Qué terrible. Le quiero explicar también, antes que termine, mi infancia definitivamente en Bélgica antes estaba perfecto, iba yo al parque, iba al cine, iba a la escuela, tenía buenos amigos de todo tipo, no más judíos, sino de todas de belgas, inclusive de mucha gente. Vivíamos, no había barrios, especialmente vivíamos como toda la gente, había negocios, hacíamos trabajos, se trabajaba, la mayoría de la gente de judíos eran trabajadores, no había, porque venían de Polonia y habían salido sin nada. Entonces, la mayoría de trabajadores, mis padres era sastre, mi mamá era costurera y estaban ganando la vida cosiendo, como antes hacía. Exactamente, y me mantenía y estaba en una vida tranquila, libre y podía hacer uno cualquier cosa.
Claro, desgraciadamente todo eso cambió el 10 de mayo de 1940 a las 5:30 de la mañana, que no se entienden, de repente se oyeron bombardeos, se oyó grupos, se oyó no sé qué pasó, ¿cómo se llama? Sobre todo se oyó aviones que iban a pasar muy abajo y bueno, no sé qué pasó. Bueno, ¿qué pasó? Pasó unos de semana y ya el ejército alemán llegó a la capital de Bélgica, le invadió y en ese momento el gobierno belga se escapó la mayoría a Inglaterra y el que quedó provisionalmente capituló con los alemanes. Hasta ahí. Wow, sí, qué terrible tuvo que haber sido primeramente como pues niño darse cuenta de eso. Bueno, antes de preguntarle eso, quería, ahorita que estaba hablando antes de su familia, que bueno, obviamente antes todo pues era normal, tenía sus amigos, su familia era judía. ¿Ustedes llevaban como las tradiciones, la religión judía? Bueno, mis padres eran tradicionalistas más bien, o sea, no religiosos así como de todos los días en la sinagoga, pero respetamos las fiestas, hacíamos el viernes en la noche lo que se hace Shabbat y se juntaba, bueno, nomás era yo, nos juntamos, tenía unos familiares, una tía y un tío y unos primos que también vivían allá en Bélgica, nos juntamos con amigos, hacía una reunión familiar y había mucha ¿cómo se llama? Amistad entre todo el mundo. No había ningún problema. Claro, y ahorita que dice eso, yo creo que la mayoría de los que no somos judíos, a veces no nos pensamos que, por ejemplo, cuando dices, soy judío o tal persona es judía, pensamos que solamente es como una religión, ¿no? Pero es más allá de una religión, es una de las primeras razas de la humanidad. Incluso como dato curioso, que no lo sabía, pues, por ejemplo, si una mujer, bueno, tiene un hijo y la mujer es judía, pues el hijo por raza es judío, ¿no? A veces tenemos esa percepción de que judío es nada más una religión, ¿no? Pero en realidad es una raza y hasta por genética. Por ejemplo, mi abuela, que sigue teniendo pues bastante de los judíos, hizo un examen de ADN y salió 50% judío. Y vemos que es no, o sea, por ejemplo, en un examen de ADN no nos va a salir 50% católicos, no, ¿verdad? Es una raza, ¿verdad? Claro, claro. Sí, exactamente. Bueno, el pueblo judío se inició hace más de 3.000 a 4.000 años con Abraham, que salió desde lo que es Persia, lo que es ahorita Irán, de Ur, y de ahí recibió un llamado de Dios para que saliera con toda su gente y su ganado y 70 personas para que fueran a la tierra de Israel que le iban a dar, que era que caminar. Entonces caminó, salió de allá hacia lo que es ahorita Israel, de ese camino. Le dijeron Canaán, pero hay una cosa un poco chistoso que dicen que uno no oyó bien, porque él oyó Canaán y otro dice que Canadá. O sea, si hubiera sido bien, hubiéramos ido a Canadá, pero bueno, fuimos a Israel, ahí se instaló. Después, bueno, es toda la historia, ¿no? Religiosa bueno, eso es otra plática, yo creo. Dígame otra pregunta, sí. Claro. Bueno, señor Luis, regresando un poco a eso de la invasión, que nos diga cuántos años tenía usted cuando llegó esto de la invasión nazi y ahora sí que nos cuente cómo cambió su vida, o sea, qué cosas observaba usted en su familia, en su entorno. Claro, bueno, hasta yo chico, en ese momento que se invadió inmediatamente, que llegó las tropas alemanes y se instalaron en Bruselas, en todas las oficinas, inmediatamente hubo los famosos edictos contra los judíos. ¿Cuál fue de los primeros? Llevar la estrella amarilla, la que llevo ahorita, para que sepan, tienen que llevarlo todo el día, si salía a la calle con eso, para distinguirnos. Después, inmediatamente de la escuela me expulsaron. Fui insultado, golpeado y maltratado saliendo de la escuela, en la calle. No podía ir al teatro, no podía ir al cine, no podía ni siquiera subir al tranvías, que ahí en Europa en esa época se usaba mucho eran los tranvías, no los camiones como aquí, sino el tranvía.
nos tenían totalmente separado de la comunidad, de la gente diferente. Nos tenían en un toque de queda de las 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana. No podíamos salir a la calle absolutamente nada. Estábamos totalmente separados de la gente. Inclusive para comer únicamente había un lugar especial donde nos vendía algunos alimentos de segunda o de tercera, totalmente pasado, que era lo único que podíamos comer. Wow, qué complicado, ¿no? Igual al usted ser un niño, pues también supongo que pues no sabía qué estaba pasando, ¿no? Una cosa es ser un adulto y pues enterarse que la guerra, que está pasando esto, que los nazis, que la ocupación, pero ¿usted como niño recuerda algún pensamiento que venía como a su mente al ver todo eso? Bueno, lo que sentía era miedo, definitivamente. Todo el día estaba yo pegado a mis padres, a mi mamá, a uno de niño con que va con la madre, definitivamente, y preguntar qué pasó, mamá, si yo estaba en la escuela, tenía amigos, tenía compañeros, iba a jugar, y ahorita todo se quitó. Entonces es difícil, definitivamente, que yo, lo que siento, eso ya pasó hace más de 70 años, 75 años, y claro, como niño es difícil en ese momento poder absorber y saber definitivamente qué pasaba, si no se da uno cuenta que cambió todo. Y eso uno preguntaba siempre, ¿qué pasó? ¿Por qué eso? ¿Por qué no puede ser? Es difícil que los padres le contesten a uno en esa situación tan difícil. Pero bueno, había que aceptarlo y acepté. No salía, no tenía amigos, no podía a la escuela, no podía al parque, no podía a ningún lado. Estaba encerrado. ¿Qué podía hacer? Y fue poco a poco, esa situación se va metiendo en la mente de uno, definitivamente ya va uno encuadrando, aunque sea uno chico, muchas veces cree uno, pero sí capta la situación y yo captaba que había un peligro, definitivamente se sentía en la calle, se sentía en el aire un peligro, definitivamente de mucho peligro, y eso se metía en uno, aunque era chico, se sentía un peligro, ¿no? Me tenía miedo hasta de asomar por la ventana, tenía miedo de salir a la puerta porque yo sabía que iba a pasar algo, no sabía cuál es el motivo 100%, pero sí me extrañaba y dije, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Pero bueno, así estábamos en ese momento. Sí. Y qué complicado, porque aparte usted tendría que 5 o 6 años, ¿no? Cuando empezó todo esto de la guerra. ¿Qué pueden 6 años entender? No se entiende exactamente. Es difícil explicar esa situación de ese cambio tan drástico que hubo, digamos, muy fuerte. Pero el humano se tiene que acostumbrar a todo, definitivamente, a todo. Nos acostumbramos. Sí, y cuéntenos un poco qué sucedió con su familia, o sea, cómo empezó esa persecución directa hacia su familia. Le voy a decir, cuando hubo los edictos alemanes, nazis, contra la población judía, definitivamente había que quitar todos los lugares que no podemos ir acá y allá. A los adultos, a los papás, a los hombres, les exigieron que vinieran a trabajar, a trabajos forzados, sin cobro, que eran trabajos, limpiar las calles, el drenaje, la basura, todo ese tipo. Pero de repente, si iban gente y uno no regresaban. Entonces empezó la gente a sospechar que algo pasaba. Si iban, digamos, 100 gente y 10 desaparecieron, 10 o 15 ya no regresaban. La familia gritaba, ¿qué pasó? Entonces decía, no, vaya usted a la delegación, como aquí, a la policía, vamos a poner, y ahí decía, no, no pasó nada, está detenido nada más y va a regresar. Pero pasó días y días y no regresaban. Entonces eso ya hizo una alarma al Comité Judío de Bélgica, y entonces sí avisó a toda la población judía definitivamente, que había que esconderse, salirse de su departamento e irse a donde fuera, en áticos, en haciendas, en bodegas, en sótanos, en áticos, donde se fuera, porque algo se estaba pasando, porque usted, todos los regímenes nazi, todo fue con base de mentiras. Todos decían que de mentira. Decían que si desapareció, no es que están aquí, están haciendo los trabajos y no pueden salir. Todo es mentira. Todo fue mentira. Entonces ya cuando se vio que era ya grave la situación, nos avisaron. Entonces mis padres y yo salimos y nos escondimos
donde se podía de todos lados ayudar también, hay que reconocer, con la población belga católica, definitivamente nos apoyó y nos ayudó. Había mucha gente que apoyó porque no estaban de acuerdo con las políticas racistas de los alemanes, definitivamente. Aparte, históricamente hay que saber que Bélgica y Alemania siempre había un problema debido de antes del 1800 y tal, hubo varias guerras entre ellos, entonces siempre había fricciones entre ese país. Entonces ayudaba a gente, gente judía para esconderse, y no nomás judíos, comunistas, socialistas, ese tipo de gente que eran antifascistas, que están contra las ideas racistas, belgas, les estaban también escondiendo porque los estaban buscando para llevarlo, que no se sabía dónde. De momento no se sabía, todo era secreto. No es como ahorita que hay celulares, hay televisión, hay computadora. Antes no había nada. Había el radio, inmediatamente ellos se posicionaban del radio, nada más. Y ya. Y los demás no había nada. No había ninguna información, no existía la televisión, no había comunicación, lo tenía totalmente controlado. Entonces, todo está manipulado, que no pasaba nada, que estaba todo tranquilo. Entonces, esos mensajes hacían realmente en la radio los alemanes para calmar a la población, no nomás judía, sino no judía, que no pasara con los judíos, sino, bueno, los mandamos a trabajar, lo cual no era cierto, sino eran trabajos terribles y de los peores. Y bueno, así llegó y nos tuvimos que esconder y nos escondimos. Claro, supongo que tuvieron que estar escondidos, ¿no? En varios lugares. Ahorita que comentaba que incluso la comunidad católica los ayudaba, bueno, a usted en lo personal los ayudó a esconderse. Yo, investigando un poco de su historia, pues sí leí eso, ¿no? Que lo escondieron en un monasterio y ahí hasta creo que le cambiaron el nombre, ¿no? ¿Nos podría contar un poquito de esa experiencia? Sí, sí. Bueno, ya ve que sí, de muchos curas, monjas, sí ayudan definitivamente y escondían niños, ahí sí, porque ¿qué ha pasado? Estaba yo con mis padres, mi mamá y mi papá, pero después se supo de que primero empezaron a desaparecer los hombres. Entonces la madre, y después dijeron, bueno, ¿qué pasó? Después también había anuncio de la comunidad judía ahí, explicando que había que quitar los hijos, los niños, porque a lo mejor desaparecía la madre o se iba y no le quedaba el niño, no se puede quedar solo. Entonces, pues mis padres buscaron en un convento, un tiempo estuvo con un padre muy amable, él sabía que era judío, y también me explicó un poco del rezo. Yo comencé a acólito, ya ve el que está allá echan el humito, y se aprende todo. Estuve un tiempo con él, no mucho tiempo, porque era muy, muy peligroso. No se crea, había muchos espías, había mucha gente que estaba atrás de nosotros, porque los alemanes daban dinero para que se denunciara un judío. Se denunciaba. Aparte, le daba la ventaja de que si denunciaba a un judío, esa persona se quedaba con todos sus bienes, su departamento, su negocio, si tenía, todo se quedaba. Entonces había una cacería, no se crea, de gente mala, muy poquitos, pero bastantes, muy fuertes, sí había gente. Entonces, bueno, al final tuve que regresar con mis padres y estuvimos los tres juntos. Y así, una vez sí, una vez no, así, con cuidado. Lo que sí, no estábamos prácticamente en la ciudad de Bruselas, sino escondido afuera de la ciudad, como aquí en las orillas de la ciudad, porque la ciudad, todo el mundo sale a la calle y se da cuenta quién es quién. Entonces estaba, en esa época, pues estaba unas granjas, ¿sabes? Nos tenía escondido de esa forma, era un poco más para protegerse. Pero sí me ayudó definitivamente, y me ayudó y un tiempo. Estuve con el cura, después con la monja, y nos ayudaban definitivamente. Ellos ayudaban mucho. Yo tengo, definitivamente, hay que agradecer que se ayudaron, definitivamente. Claro, qué bueno que por ahí lo ayudaron, ¿no? Y usted tuvo que ahí aprender, ¿no? Algunas tradiciones de la iglesia y todo, pero pues eso digamos que en cierto modo le estuvo salvando la vida, ¿no? Por un rato. Antes de entrar ya como a, pues, ¿qué pasó después? ¿En qué otros lugares estuvieron escondidos?
¿En qué lugares? No, a las, Sí. ¿cómo se llama? A la afuera de la ciudad de Bruselas, así como aquí a la orilla de la Ciudad de México, no sé, afuera en el campo, cerca, allá en las granjas, nos decían, estamos ahí, afuera de la ciudad, no lo menos posible en la ciudad. Un Claro. tiempo. Y después tuvimos que regresar a la ciudad porque ellos también, los alemanes, sabían de todas esas cosas y andaban buscando, había peligro y tuvimos que regresar a la ciudad. Nuevamente, escondida en sótanos, allá en las bodegas y bueno, tantas cosas ahí. Terribles, terrible. Sí, me imagino qué difícil, como dice, estar viviendo con ese miedo y más que nada de pequeño, ¿no? Incluso uno cuando es niño, pues suele uno temerle mucho a diferentes cosas y una situación de estas, pues yo creo que, más bien no creo, yo he visto que pues tuvieron que madurar muy rápido, ¿no? A pesar de ser tan pequeños, como en su caso, al ver todo lo que estaba pasando y con eso quisiera preguntarle, ¿qué pasó después de eso? Su familia la mandaron a un gueto, estuvo en algún campo, que nos cuente qué es lo que sucedió después. Ve usted, en Bélgica y en Francia y en Holanda, esa parte de Europa, no hubo guetos. Eso se hizo en Polonia únicamente. ¿Qué pasó en Bélgica? Cuando agarraban a la gente, la llevaban primero como en una prisión unos días, después la subían en un tren con destino desconocido. No sabía uno dónde llegar. Eso es definitivamente cómo se trataba. Ahí, no, ahí se escondía porque ¿cómo se llama? En Polonia había 3,5 millones de judíos que vivían. Aparte, en Polonia, la existencia de los judíos tenía como 1500 años. Entonces estaba muy arraigado en el campo, en muchos lados. Había campesinos, lo que no vemos aquí, no nomás, y obreros, la mayoría eran obreros. El 95% eran pobres, eran obreros, empleados, porque había muchas leyes que prohibían hacer trabajos. No podían tener terreno, no podían tener casa, no podía hacer muchas cosas. Entonces, toda la comunidad está muy oprimida. Entonces, únicamente había trabajos muy bajos y muy pocos sueldos. Entonces, la gente era muy pobre, la mayoría eran muy pobres. En Bélgica lo mismo. Nosotros, mis padres eran trabajadores, estaban cosiendo en la máquina de coser. Gracias, también quiero agradecer, había una empresa, como digamos en México, High Life, que se dedica a hacer trajes. En esa época en Europa, no es como ahorita que usted va a una tienda y compra un vestido o compra una ropa hecha. No, en esa época no, antes se tomaba la medida y usted entonces iba al sastre y el sastre le tomaba la medida y después le confeccionaba, le hacía el traje. Entonces, ese es el trabajo de mis padres. Tuvo la suerte de que un belga, una empresa muy importante, la más importante en Bruselas, que se dedicaba a sastrería sin grande, sabía el dueño, porque mi papá ya desde antes había trabajado con él, le dio trabajo y estuvo trabajando mi padre día y noche en sótanos cosiendo ropa y mi mamá también cosiendo porque había que comer, había que tener dinero. Nadie recibe gratis nada. Entonces, de esa manera nos fue ayudando definitivamente esa persona. Por eso le digo, yo siempre estoy agradecido al pueblo belga que siempre me ha ayudado, que nos ayudó a sobrevivir en ese momento y después también. Claro, qué bueno, como usted dijo, que les dieron incluso trabajo a sus padres, ¿no? Porque no era muy fácil que alguien judío pues pudiera tener un trabajo por lo menos para comer ya en esa época de ocupación nazi. Entonces, pues qué bueno que como usted dice, el pueblo belga siempre los apoyó. Y Sí. después de eso, ¿qué es lo que sucedió? Por ahí pues Bueno, también investigando, sé que... Después agarraron a la gente, nos agarraron a la gente y les digo, los llevaron a un lugar y de ahí no se sabía qué era. Llegó un tren y subí de esos trenes para animales que no había asientos, no había baño, no había nada, y ahí se subió a la gente, desgraciadamente, y no se sabía el destino. Cuando llegaron ese convoy, llevó el destino de Sundhof, en Alemania, que era campo de concentración. Es diferente en Polonia. En Polonia era campo de muerte. La gente bajaba de los trenes inmediatamente
¿Qué pasaba? Los mataban, se quitaban la ropa y los metían en cama de gas. Eso era en Polonia. Directamente hay gente que da 1 hora de vida bajando del tren y no nomás el papá, la mamá, los hijos, la abuela, todo inmediatamente en horas. Y ahí está. En Bélgica no. En Bélgica no existe esto, sino inmediatamente lo mandaron. Entonces, ya que te llegaron y te llevaron, bueno, ¿cómo es la llegada? Llegas a un campo en la noche, siempre estaba avisado de que se llega en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque abrieron después las puertas y estaba uno con unos faros terribles de luz, totalmente deslumbrado. Imagínense estar 2, 3 días en un vagón sin baño, sin comida, casi nada. ¿Cómo pasaba la gente? Totalmente desubicada, descontrolada. Y entonces a base de gritos, látigos, insultos y todo, hacían separar a la gente, padres, hombres de un lado, mujeres de otro lado y niños de otro lado. En ese momento lo llevan a uno a una como cabaña y bueno, llega uno y cae uno rendido. ¿Qué se puede acordar de eso? Porque es terrible el pasado. Bueno, ¿qué ha pasado allá? ¿Cómo es la situación allá? Finalmente el otro día ya lo viste, lo sacan a uno y le dan las famosas pijamas a la gente rayada. Hay que ponerse ahí, tienen que desnudarse ahí delante del patio, la gente, quitarse toda la ropa. De un lado se vio mujer, hombres y niños y jóvenes tienen que poner esa ropa como si fueran presos, sin hacer delitos, presos. Y bueno, ya se regresaba uno a esa cabaña y esperaba el otro día que iba a pasar. Sí, qué terrible. Ahí, bueno, habían visto, bueno, lo que estaba poniendo era el mapa, ¿no? Aquí es donde estaba el campo de concentración Stutthof, en Polonia. Aquí podemos ver, pues, los demás, ¿no? Y aquí estaba. En Alemania. Es Alemania, sí. Bueno, era una parte, ya era Polonia, pero los alemanes la agarraron y era Alemania. Después, ¿qué pasaba? Después, el otro día ya empezaron a los adultos, a los hombres, y todos los campos de trabajo forzado eran fábricas de armamentos para el ejército alemán nazi. La mayoría subterráneas para evitar los bombardeos. Entonces, ¿qué hacían ahí? Se hacían piezas para los aviones, para los tanques, se hacían armas, se hacían municiones para las ametralladoras. Esos eran los trabajos que hacían los adultos y las mujeres también. Pero horas terribles, era desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, con muy poco alimento, prácticamente una rebanada de pan, imagínense en la mañana y en el mediodía, cómo sobrevivir uno así. Así había que sobrevivir. Mucha gente, especialmente adulto, no aguantaban y se morían en las máquinas. Después se supo en las máquinas, ahí está. Y mujeres también, porque ancianos, porque había que estar en buenas condiciones. ¿Qué pasa con los niños? Los niños también tienen que trabajar, no se puede quedar. ¿Cuál es el trabajo? Recoger toda la basura, porque había así carros que salían de las minas, que eran antes minas, pero eran fábricas, cargados de desperdicios y había que llevar en un lugar especial. Después también obligaban a que se limpiara uno las literas, que limpiaba uno, dice que la litera no es un baño como ahorita, es su privacidad. Las literas allá eran una plancha como digamos de 10 metros y cada 50 centímetros había un hoyo, sin puerta, sin ventana, y ahí la gente hacía sus necesidades. No había privacidad. Ya, bueno, los hombres que pueden salir, era ahí todo. Las mujeres aparte no se juntaban nunca. Y así es, había que limpiar todo esto. Eran los trabajos también, y los mismos alimentos. Nunca daban un dulce, un chocolate, una leche, un pan extra, en absoluto. Tampoco, no se estudiaba, no se hacía nada, sino todo el día, para aquí, para acá, había trabajos, a ver, que se pudo pensar, ¿para qué hace esas cosas? Pero así es. Había montones de piedras de un lado y obligaban a llevarlas del otro lado. Y esas mismas piedras regresaban. Usted puede tener esa situación, no se entiende, pero así obligaban.
hacía esas cosas, terrible. Había, querían hacer que el hombre ya no era hombre, sino animal, bajar a ser un animal totalmente. Y había gente realmente que sufrieron terriblemente, sobre todo del hambre. Bueno, se pudo ver en esas veces gente, si tiraban un poco de su sopa, se agachaban y la mamaban en el piso, en el suelo, como si fueran un animal, el alimento. Es lo peor en esos lugares. Se ha sabido, solo es el hambre, definitivamente. Ese es lo peor, definitivamente. Y así fue. A mí Dígame. se me hace muy curioso bueno, ahí por ahí en el chat preguntaban si estuvo en el campo. Sí, el señor Luis nos acaba de decir que él llegó ahí, ¿no? Al campo de concentración Stutthof, pero lo que se me hace curioso es que o sea, yo pensé que tal vez usted había sido como un milagro que sobrevivió. Obviamente lo es, pero lo que me refiero es que al ser niño, pero ahorita nos está comentando que igual habían otros niños, ¿verdad? Que también los ponían a recoger a la basura. ¿Usted sabe a qué se debía eso en ese campo? Porque normalmente los niños los mataban, ¿no? Porque no servían para trabajar. No, es que vea, ese campo, le digo, es diferente, no era el campo de Polonia, que mataban a la gente. Aparte, una cosa que me faltó decirle, esos campos en Alemania de trabajo forzado no eran solamente de judíos, había gente de todas las religiones, muchos católicos, muchos testigos de Jehová, muchos antifascistas, socialistas, comunistas, de todas las partes, de Francia, de Bélgica, de Holanda, de Alemania, de Rumanía, de Hungría, y entonces traía a su familia, y su familia pues tenía a los niños. ¿Qué pasaba? Bueno, ellos, yo creo que psicológicamente los alemanes en ese momento, ¿por qué no mataban inmediatamente a los niños? Bueno, no había donde matar, ahí no había cama de gas, porque eso era que el padre o la madre por lo menos tenía un deseo de estar trabajando, de sobrevivir. ¿Por qué? Para el día de mañana estar con su hijo. Y eso, yo creo que eso psicológicamente hace que usted se dedique y hace el trabajo que lo obligaban, a que usted era esclavo, pero lo hacía. Porque usted dice, bueno, voy a trabajar, pero voy a salvar a mi hijo de esa manera. ¿Cómo está salvado uno? Hasta la fecha, le voy a explicar. Es un milagro, es una suerte o es Dios. No hay otra manera de explicar. No se puede explicar porque le podría platicar horas enteras. No hay manera, esos momentos, son momentos del momento. Es como, no sé, la suerte, el milagro y Dios. Únicamente eso había que esperar y era la única manera de sobrevivir. Nada más, no había otra manera. Nunca un alemán ayudó, esa gente nunca ayudó. Ellos también vivían con su familia afuera del campo o junto del campo, había casa especialmente de ellos y hacían una vida completamente. Había jardines, había sus columpios, tenían sus niños. Y del otro lado, usted ha visto la película El niño de la pijama, yo creo, ¿no? Claro, supongo que muchos también aquí la han visto. Claro, es una fantasía, no existió eso de que la ayudó, pero quiero decir, para que vea la diferencia de uno con otro, así era definitivamente, y no sabía uno exactamente, y así era, o sea, hay cosas, vea, el holocausto no se puede explicar, no tiene explicación. ¿Cómo es posible el humano llegar a una degradación tan grande de matar pero sin odio? Yo no sé. Y usted puede enojarse con alguien y ya pasa un día, una semana, un mes, ya se lo olvidó y no pasa nada. Pero matar gente que usted no conoce, que usted ¿cómo se puede explicar eso? No hay explicación. Y lo mismo, si se salvó uno, no se puede saber. Le digo que no sabe uno porque ahorita se durmió y a la mejor ya no despertó. No se pudo saber. Nomás es suerte, milagro o Dios. Eso todo el tiempo. Claro, había que tratar no sé, de tratar de sobrevivir, pero vea, el humano en ese momento es capaz de hacer cosas que usted no haría. Ni yo, ni tú ahorita en su momento, pero en esa situación tan terrible, son cosas que no se puede explicar, no puedo decirlo,
porque a lo mejor ofende a la gente, pero así esos momentos para la vida, no sabe lo que es eso, el humano, a qué grado puede llegar para saber saltar y salvarse la vida. Entonces, eso no tiene explicación. Para que sepa los muchachos, no se puede saber por qué nadie nos ayudó nunca. Todo exactamente diferente. Uno sí se ayudaba, uno con otro. Los mismos presos, los mismos que estamos allá, nos ayudaban. Yo, digamos, había como mínimo, fácilmente había, yo creo que en ese campo había como 200 niños. Lo que pasa, había de rusos, había húngaros, pero ¿cómo se comunicaba uno? Uno se juntaba con los que más o menos, yo en esa época, yo en Bélgica se habla francés, entonces junto uno con los que hablan francés, pero si viene un niño de ruso, ¿cómo habla uno con uno? Y así era, entonces era situaciones, no se puede imaginar cómo se puede uno sobrevivir en esa situación. No se puede explicar, ni yo puedo explicar qué ha pasado, no, son momentos que se me borró de la mente y no quiero acordarme y yo sufro mucho acordarme muchísimo de ese asunto. Claro, y sí, como dicen, ¿no? Uno, pues no se imagina a qué tal grado o sea, uno como humano puede, bueno, es una situación inhumana, pero como decía usted, adaptarse a pesar de que no sabía el idioma de los otros niños, etcétera, pues tenía que ver cómo sobrevivir y lo que mencionaba que es o suerte, milagro o Dios, pues es curioso, ¿no? Porque obviamente cada sobreviviente creo tiene su teoría bueno, como dice, no se puede saber con certeza por qué sobrevivió, pero algunos, por ejemplo, piensan que sí, nada más fue suerte, ¿no? De que, bueno, un día estaba aquí, a la media hora, si hubiera estado allá, me hubieran matado, o sea, algunos piensan así. Por ejemplo, hay una sobreviviente que yo entrevisté que se llama Eva, que ella siempre dice que fue un milagro. De hecho, escribió un libro y habla de eso, de que su vida es un milagro, ¿no? Y lo que ella decía, pues la verdad decía, pues wow, ¿no? Porque ella decía, es que mucha gente culpa a Dios de lo que pasó, ¿no? No solo eso de la maldad, o sea, de cómo es que hubo esa matanza tan terrible en el mundo, o sea, cómo es que Dios hizo esto o lo permitió. Y la señora Eva siempre dice que ese, o sea, el holocausto no fue culpa, estoy mencionando su opinión, ella dice, el holocausto no es culpa de Dios, sino de los humanos que decidieron hacer lo malo, ¿no? O sea, uno tiene la decisión de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Claro. Entonces, la verdad sí, bueno, le quisiera preguntar, siguiendo hablando aquí del campo de concentración, aparte de... Adelante. De eso que me dijo, hay una frase muy importante que dice que Auschwitz y los campos de concentración no los hizo Dios, los hizo el humano. Ahí está, no Dios. Exactamente, hay gente que ha renegado de la religión, de cualquier religión. Yo conozco gente actualmente, bueno, y otros que han fallecido ya, que renegado de todo. Pero no es así, hay que ver su objetivo y ver cómo es la situación. Definitivamente no se puede culpar ni a Dios ni a nada. Yo culpo al sistema, definitivamente, al sistema nazi que durmió y la propaganda que hizo tan grande contra el pueblo alemán, que le creó tanto a las mentiras, y de ahí vino, no sé, le hizo un coco wash tan fuerte en ese momento, y que la gente creyó, no sé, nos vio como si éramos, no sé, peor que cucarachas. Había un documental nazi muy importante donde se vio que había miles de ratas que salían de una trampa y eran judíos, o sea, así nos trataban. Entonces les digo, o que violaban siempre las mujeres y cosas de esas. Pues mentiras, ya ve que las mentiras que se dice una vez, 2 veces, 100 veces y 1000 veces se hace verdad. Y ese es el sistema nazi que hizo. Repitió tantas veces que nos hizo ver como si éramos monstruos nosotros. ¿Y cómo es posible? Monstruos, éramos monstruos, no éramos ya ni gente, ni animales, éramos monstruos, peor que animales. Un perro, fíjense, cuando estaba en Bélgica, cuando andaba con la estrella y uno judío andaba en la banqueta y si venía un alemán en la banqueta, había que bajarse de la banqueta y caminar a la calle. Hasta en la banqueta estaba prohibido. En cambio, un perro que iba a la banqueta, lo dejaban. Imagínate a qué grado está la degradación del humano para llegar.
Sí, la verdad, pues qué terrible que, como dice, degradación más allá de incluso animales, o sea, era un odio desmedido y tal vez hoy en día, bueno, eso podemos tocarlo un poco al final, lo vemos como muy lejos, pero no es cierto. Cada día hay cosas que podemos evitar para no seguir con este tipo de cosas de odio y pues de discriminación a las personas. Pero bueno, siguiendo hablando de lo del campo, nada más, bueno, primero quería preguntarle si aparte de haber trabajado recogiendo la basura de la fábrica de armas, ¿tiene algunas otras, sé que es algo como muy doloroso, pero si quisiera compartir, ¿tiene alguna otra experiencia como muy, muy grabada que le haya quedado de haber estado ese tiempo en el campo de concentración? El hambre es lo que me ha quedado más marcado y los malos tratos, definitivamente, pero bueno, el cuerpo se acostumbra a todo, definitivamente, y hay que seguir adelante. Yo soy optimista, no pesimista, soy optimista, siempre mis padres me apoyan que hay que ser optimista. Pasó, pero ya no va a pasar, definitivamente. Era muy diferente la época porque antes estábamos solos, nadie nos ayudó y entonces había ese mundo terrible. Fue ese momento psicológico, creo que mundialmente salió como ahorita es la pandemia en el mundo, así pasó en ese momento, había un odio generalizado contra los judíos en todos los países, porque todos los países ayudaron, pero también la gran mayoría no ayudó definitivamente, la gran mayoría. Sí, claro, y Inclusive, una... inclusive los que eran nuestros aliados, Estados Unidos, prohibieron la llegada en barcos de refugiados en Estados Unidos, lo regresaban a Alemania, ¿cómo se llama? Inglaterra tenía cerrado en esa época Palestina, no dejaba entrar la inmigración judía, que se podía haber salvado miles y millones de gente, lo prohibieron. Y también hablemos, digamos, de Francia. La policía francesa es muy famosa, una redada muy famosa que se hizo. La policía francesa, no los alemanes, contra la población judía en París, que en 2 días arrestaron a como 15,000 gente, niños, había como 5,000 niños, hombres, mujeres, los llevaron a un lugar y de ahí los mandaron al campo de concentración. La policía francesa, no los alemanes. Entonces así es, pero bueno, y ahorita va uno a Francia y se olvida, bueno, se olvida, pero así es esta situación. Sí, qué difícil. ¿Usted en el campo lo tenían, o sea, podía vivir con su mamá o su papá o lo tenían aparte con los niños? Imposible, no, eso está totalmente prohibido. No se sabía nada, le digo, lo tenía uno totalmente encerrado, no se sabía. Pero le voy a decir también la raíz del odio, hay una raíz. Fue la base de ese odio. Yo, según mi opinión, la base empezó con los romanos, cuando los romanos llegaron a lo que es Israel o Palestina en esa época. Después, en el siglo III del Imperio Romano, el emperador Constantino decretó definitivamente la religión católica como la principal, la oficial. En ese momento ya separaron a los judíos de esa época. Después, en el siglo XI, fue la primera cruzada, allá, que ahí empezó la persecución contra los judíos. Después, en el siglo XIV, hubo la epidemia famosa de la peste y se culpó a los judíos de esa enfermedad. Después, en la Edad Media, por los dominicos y los franciscanos, vino la Santa Inquisición contra los judíos, definitivamente. Después, en el siglo XIV, los escritos antisemitas de unos escritores franceses, Gabor y Renan. Después, a finales del siglo XIX, en la época del rey, el zar de Rusia, se hizo los famosos protocolos de Sion, que fue también todo un folleto totalmente mentira, acusando a los judíos de muchas cosas. Y al final, en el siglo XX, con Adolf Hitler y el nazismo, llegó el Holocausto. Y actualmente hay también mucho antisemitismo en los países europeos debido
a los grupos musulmanes que han llegado a Francia, España, Inglaterra, Alemania, que hay gente radicales dentro de ellos. Muchos son muy buenas gente, definitivamente, son finísimas personas, muy preparadas y todo, pero siempre hay grupos pequeños radicales y esos son los que están haciendo esos problemas hasta la fecha, definitivamente. Sí, exacto, hasta la fecha lo malo, pues sí, se sigue viviendo esto y como decía, ¿no? Antisemitismo y también otro tipo de discriminaciones, vemos que cada vez pueden que vayan creciendo, pero pues sí, ¿no? Sí asusta, la verdad. Yo comentaba en otras conferencias, pues los que están aquí han de ser más o menos de mi generación, la mayoría, y tal vez ustedes no se habían fijado por lo mismo de no estar como en el tema, pero ahora que yo me metí más como a este tema, si uno ve hacia atrás en los programas de televisión que veíamos de, por ejemplo, Nickelodeon, etcétera, siempre hacen, yo me puse a verlos así, pero no por eso, sino a verlos y hacen referencia a los judíos como burlándose de ellos. O sea, sale atrás un cuadrito de unos judíos, se ríen o dicen, ay, feliz Hanukkah, o sea, cosas tan pequeñas que uno no se da cuenta y que hasta la fecha, pues hay como ese tipo de discriminación, ahorita hablando hacia la raza judía, y pues por eso estamos aquí, ¿no? Para aprender y que pues que no vuelva a pasar esto. Claro, le voy a explicar Señor otra Luis. cosa. La base del antisemitismo actualmente, ¿cuál es? Es que siempre nos acusan que matamos a Cristo. Esa es una gran parte, definitivamente, que siempre han acusado al pueblo judío que crucificó a Jesús, lo cual es totalmente mentira. ¿Quién era? Era los romanos. Ahí está. Después siempre nos acusan de que formamos entidades secretas, que nada más estamos juntos es el secreto, porque no hablamos, porque la mayoría hablan otro idioma en los países que llegamos, como aquí en México, bueno, hablamos lo que llaman Yiddish, los Ashkenazim. Entonces la gente cree que hablamos en secreto. Exactamente. Después también dice, cree la gente que no hay pobres en los judíos, que todos son ricos, lo cual es una gran mentira. Exactamente, que todos son avaros. Ya sabe que muchas veces no, eres un avaro, es una expresión del pueblo. Eres un avaro como un judío. Pero ¿por qué avaro? Pues cada quien cuida sus cosas, propiedades, exactamente. Aparte también nos dice que somos racistas. ¿Por qué? Que no nos mezclamos con los pueblos, que quieren que nos mezclemos. Nosotros nos mezclamos, pero tenemos que respetar nuestras costumbres y nuestra religión, definitivamente. Que somos parásitos y que no tenemos patria y no reconocen ni siquiera el Estado de Israel. Pero todos esos son una base de mentira llevado a la gente que no a base y creen, mucha gente cree esas mentiras. Por eso hasta la fecha hay gente con todo y todo que niegan el holocausto. Creen que fue un montaje de Hollywood, así expresan, de Hollywood, y eso no es cierto, que no se murió 6 millones de judíos, sino unos 200 o no sé qué, de viejitos, eso es todo. Y que eran panaderías, o eran empresas, que había chimeneas, pero no eran para matar a la gente. O sea, ¿cómo puede la gente creer eso cuando hay tantos documentos, fotos y lugar y en Polonia y hasta la fecha usted ha ido, existen los campos, han quedado y no creen esas cosas todavía? Aparte, ¿cómo es posible? Puedo pensar, de los 6 millones que mataron, había 1,5 millones de niños. Imagínense de esos niños, ¿cuántos no habían salido científicos, grandes arquitectos, doctores, empresarios, obreros, trabajadores? Ese 1,5 millones de niños que hubiera pasado, desaparecía totalmente. Aparte, los 6, le voy a explicar también, aunque me salte un poquito de lo que me está contando. Los 6 hombres más importantes que cambiaron al mundo fueron judíos. ¿Cuáles son? El primer Moisés, fundador del monoteísmo, que sacó pueblo judío esclavizado de Egipto y lo condujo a su tierra de Israel. Jesús era judío, fundador del cristianismo con 1.300 millones de católicos en el mundo y más. Karl Marx dio al mundo el manifiesto comunista, base actual de los derechos obreros.
Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, la medicina del alma. Albert Einstein dio al mundo la ley de la relatividad, base de la era moderna. El doctor Salk dio la vacuna contra la poliomielitis. Mark Zuckerberg, fundador del Facebook, etcétera, etcétera. El 25% de los premios Nobel son judíos. Que sepan los jóvenes, ¿cuántos judíos hay en el mundo? Actualmente, ni 15 millones en todo el mundo. Somos el 0.0001% de la población del mundo. ¿Y cómo es posible tener el 25% de premios Nobel? Y aparte, el pueblo judío aportó el más famoso libro del mundo, la Biblia, con sus 10 mandamientos, que es la base actual de la civilización occidental. Sí. Etcétera, etcétera. Y claro, es muy importante saber esto y como decimos, ¿no? No para, tampoco eso significa que, no sé, ¿no? La raza judía sea más importante o la nuestra o la de no sé quién, eso no es así, ¿verdad? Pero es importante reconocer lo que dijo el señor Luis, ¿no? Porque pues muchas veces sí, ¿no? Se piensa como, pues sí, todo ese pensamiento que llevó al nazismo a, pues a destruir a esta raza, cuando hemos visto que ha tenido pues muchísimos descubrimientos, muchísimas personas que han aportado grandes cosas a nuestro mundo. Y con lo que decía de que hay gente que niega el holocausto, pues usted es un testigo vivo de que sucedió y por eso es tan importante, la verdad es un honor que estemos aquí a esta edad escuchándolo a usted, porque pues en unos, no sé, en unas décadas ya no van a quedar sobrevivientes que cuenten la historia a los jóvenes. Y por eso estamos haciendo este proyecto, pues ahorita, ¿no? También para que puedan escuchar, porque es diferente ver un video así en internet a que realmente estén en vivo escuchándolo y la verdad se agradece muchísimo. Ya en un momento vamos a pasar casi que con las preguntas de los jóvenes, pero quería preguntarle, o sea, ¿cómo es que fue liberado del campo y qué hizo su familia y usted después de salir de Stutjo? Bueno, el campo fue liberado por los ingleses y bueno, ya terminando, y preguntaba a cada gente de dónde venían, de qué ciudad, qué país. Entonces mis padres dijeron, nosotros somos de Bélgica, de Bruselas, y regresamos, estuvimos en Bruselas. ¿Y qué ha pasado? Fuimos a la casa que tenemos oficialmente en nuestro departamento, totalmente saqueado, totalmente roto, las ventanas, las puertas, el excusado, la estufa, ya no existe nada, totalmente se había acabado. Bueno, pues la vida tiene que seguir adelante. Hubo ayuda de comités judíos, americanos sobre todo, en ese momento, porque después en Bélgica llegaron los americanos y instalaron ahí un lugar y fueron ayudando a la gente y poco a poco había que volver a la vida, pues así la ley de la vida, poco a poco se fue trabajando. Y ya, ¿qué ha pasado? Pero, ¿por qué estamos en México ahorita? Le voy a explicar por qué estamos de ahí, Claro. por qué viene la situación, porque ya después se normalizó y bueno, pasó el tiempo. ¿Qué pasó? Mi familia, que era de Polonia, definitivamente mis abuelos paternos y maternos, primos, primas, tías, tío, todos fueron asesinados. Yo calculo que eran como 90 personas, definitivamente, todos asesinados. Ahí está. En los campos, parece que en Chelmo, o Auschwitz y cualquier de eso, pero asesinado inmediatamente. Ahí está, no quedó nadie. Aquí en México había casualmente un hermano de mi mamá que llegó cuando empezó la guerra. Él llegó a México. ¿Qué situación logró? Y entonces, cuando él supo poner la Cruz Roja, que fue la que ayudó para localizar a la gente, los sobrevivientes, y hizo los tratos para que podamos llegar a México para juntar nuevamente la familia que nomás quedamos, mi padre, mi madre y yo. En ese momento, bueno, después nació una hermana mía y mis tíos éramos, o sea, oficialmente éramos la única familia. Entonces hizo los trámites, tardó unos años y gracias a Dios se pudo hacer, llegué a México y definitivamente pues, no puedo palabras de decir lo que es México. Aquí está el boleto del barco que se lo mandé aquí a Samantha para que me viera. Exactamente, llegué, salí ahí
en el barco Rabán, que tardó 28 días para llegar. Imagínense, está 28 días encerrado en un barco carguero, no era de pasajero, era carguero. Nomás había 2 cabinas, era mi papá, mi mamá y yo, aparte casualmente había un solo pasajero, y él y yo. Cuando al barco iba y había tormenta, nos encerraban totalmente. Imagínense, no, fue una cosa terrible. Pues hasta la fecha, yo no puedo subir ni una lancha en Chapultepec, me mareo. Me ha quedado, pues está 28 días en un barco, imagínense. Bueno, Claro. lo bueno que ya después que se logró hacer los papeles, gracias, llegué a México hace más de 70 años, en 1950, finales 50, en diciembre. Aquí estudié ingeniería, tengo una gran familia, con hijos todos mexicanos que aman a México por sus colores, por su clima, por su folclore, por su comida y sobre todo por su gente. La gente en México es la maravillosa, es la mejor gente del mundo. No quiero discriminar al europeo, pero no hay comparación. Aquí es latino, es otro calor humano, aquí hay calor humano. Y siempre tengo que agradecer a México que me abrió los brazos, haciendo que mi vida sea ahora maravillosa, gozando cada momento con mi familia y con la gente mexicana. Sí, qué bonito que encontró aquí un refugio, ¿verdad? Y como dice, ese calor de los mexicanos aquí pues en nuestro país, y qué bonito que pudo rehacer su vida, ¿no? Se casó, ahí están sus hijos, ¿verdad? Claro, ahí la foto de 2 hijos míos, el del que sale, el que tiene, no tiene pelo, el que es sin saco, hasta fue paracaidista en Israel, ahí estuvo 3 años paracaidista, y los 2 son arquitectos. Bueno, tengo más hijos, tengo 8 hijos, 2 que viven en Estados Unidos, 2 hijas, y aquí tengo 6 hijos. Ese es un hijo mío también, que está aquí, está en la puerta de una sinagoga en Polanco. Y nos fue 20 afuera, estamos. La Wow. isla. Sí. ¿Cuál más? A ver, saca usted otra foto. Creo que de su familia ya no, pero tengo estas de usted que estaba mostrando mientras hablaba. Está de joven aquí, de jovencito. De pollito. También esa. Esa es la credencial cuando entré a la Escuela de Ingeniería del Politécnico. Ahí también, en 1955. Yo soy generación 56-59. Acá el año antepasado, cerramos 60 años de habernos graduado y tuvimos una junta con los sobrevivientes de mis compañeros. Éramos 40 y nomás éramos 15 y hicimos una comida preciosa y recordando épocas terribles, fantásticas de hace 60 años. Wow, qué bonito, y también que la verdad, qué milagro, la verdad, que sus papás sobrevivieron y usted, ¿no? Porque hay muchos niños que, bueno, los que podían sobrevivir o jóvenes, normalmente se quedaban sin padres, ¿no? Tenían que irse con otras familias, era muy difícil, y yo no quiero tampoco minimizar, la verdad, todo lo que nos contó y que sufría esa hambre, que a veces nosotros no valoramos la comida y muchas cosas, ¿no? Es como una lección tan grande para nosotros. Ya ahora sí, para pasar a las preguntas, solo quería preguntarle que si ha regresado a Bélgica. A Bélgica sí, nada más. Ahí no, lo que sí que dar un paréntesis, el año pasado, el 2019, me invitaron a ir de Jerusalén y llevé de México 400 jóvenes de preparatoria y universitario a Polonia para que conociera los campos de concentración. Inclusive aquí, bueno, estoy con ellos. La marcha de la vida, ¿no? Para los que no saben, pues la Marcha de la Vida es un evento que se hace desde hace más de 20 años, ¿no? Que es antes era la Marcha de la Muerte cuando estaban en los campos de concentración, que les hacían caminar en la nieve hasta que se morían a otros campos, y ahora se hace la Marcha de la Vida donde se recorren, ¿no? Los campos y termina en Israel. Pero sí, señor Luis, que nos cuente un poco de esa experiencia. Bueno, allá llevé 400 jóvenes en Polonia. Aquí llegué a primera Varsovia, a ver si se ve aquí. Aquí está la foto, pero ahí se ve a gueto. A ver si se ve algo. Sí, sí se ve. Estoy en la muro del gueto que quedó. Únicamente
quedó como 10 metros del gueto, pero aquí está lo que quedó, porque como quedó todo destruido la ciudad de Varsovia, ahorita toda esa zona que era antes el gueto, hicieron edificios multifamiliares y todo, pero únicamente quedó una parte pequeña, que son como 10 metros de lo que era el gueto, y aquí estoy pegado en la puerta. Entonces, para señalar el gueto, hicieron la banqueta, está así señalado lo que era el gueto, así está. Y aquí está lo que es ahorita, ve usted, aquí está el muro del gueto, y aquí están los edificios nuevos que están adentro, porque esa época, esa zona había que volverla a construir. La época comunista, eso fue la época comunista, la construyeron. Y dejaron un poco del muro, un poquito. Y bueno, hay varios monumentos. Ese es un monumento con el famoso levantamiento del gueto de Varsovia. Es el monumento del gueto, del levantamiento del gueto. También está muy famoso enfrente el gobierno polaco hizo un museo que se llama Polin. Es toda la historia del pueblo judío que llegó desde que llegó a Polonia hace 1500 años, cómo llegó, qué los invitó, qué todo trabajaba, y es toda la historia muy interesante, que no es un museo judío, es un museo polaco, explicando toda la historia del pueblo judío. Y bueno, después los llevé a los muchachos, aquí está en la campiña, digamos, Polonia, hacia las casas. Antes vivían, imagino, mis abuelos, mis tíos, así eran, no es como ahorita los edificios que existen. Así la mayoría vivían en el campo, totalmente así era. Aquí estoy enfrente con mi esposa. Ahorita esa casa está habitada, pero ya no son judíos, ya viven gente polaca. Todas las propiedades que quedan en pie fueron totalmente tomadas por gente no judías. Pues ahí está. Después nos llevan a ver lugares, aquí nos llevan a un lugar terrible, es una fosa común que está en una ciudad que se llama Tikocin, cerca de Varsovia. Aquí está enterrados 5,000 hombres, mujeres y niños asesinados, que en horas se los sacan del pueblo que está aquí, se llama Tikocin, los hicieron caminar al bosque y de ahí los mataron inmediatamente. Ahí enterrado. Hay cientos de fosas comunes así en Polonia que no se han descubierto, porque mataban a la gente, les cubrían con la tierra y no se sabe nada de ellos. Aquí está la entrada del Auschwitz, que tú has ido, es la entrada definitivamente de ahí. Después allá adentro, definitivamente había las famosas vitrinas. Aquí está, digamos, zapatos, miles de zapatos, había otros de lentes, de ropa, de muchas cosas de la gente, de dientes, de que robaban y ahí los tenían, son de miles, imagínense la historia de cada par de zapatos, terrible. Después aquí, lo más terrible es la cama de gas, ahí está la cama de gas. Así era la cama cerrada, sin ventana, únicamente, claro, ahorita había luz, pero estaba en oscuras y arriba había un hoyo donde tiraban ahí el químico que asfixiaban a la gente. Después ya una vez que estaba muerto, pegadito, estaba la cámara de gas. Aquí está la cámara de gas, donde ya los quemaban. El crematorio, ¿no? El crematorio, y después los tiraban al río o a la tierra, no sé, las cenizas. Sí, y ahí a todos esos lugares llevó a estos muchachos, ¿verdad? Les contaba su historia, la historia del Holocausto. Es una experiencia pues complicada, ¿no? Que se llevan todos estos grupos de chavos de aquí de México para conocer estos lugares, ¿verdad? Aquí está un grupo, una parte de ellos, digamos, aquí estoy sentado, ese es dentro del campo Auschwitz. Aquí estoy, ahí llevándolo y explicando. Lo que sí quiero también mencionar una cosa muy importante. En una de esas cámaras encontré grabado por las uñas unas palabras en hebreo que se llama Nekamá. Nekamá quiere decir en hebreo venganza. Y yo quiero explicarle para que sepan los jóvenes cuál es la venganza del pueblo judío. Nosotros los judíos no somos como los asesinos alemanes nazis y sus colaboradores. Nuestra venganza ahora estamos en casa, tenemos una patria, tenemos una bandera azul y blanco con una estrella de David, tenemos que nos cuide,
tenemos fe que nunca más se vuelva a hacer. Y tenemos tecnología de punta en ciencia, arquitectura, computación, medicina, ingeniería espacial, etc. Y el pueblo judío es eterno. Claro. Eso estaba ahí. Después, qué mejor venganza que eso, ¿no? Como dice, en lugar de haberles pagado por lo mismo, pues ahora su venganza es estar vivo, ¿no? De usted, por ejemplo, y de todo el pueblo judío que pudieron volverse a levantar a pesar de todos los millones que fueron asesinados hace menos de 100 años. Sí, de la ceniza. Aquí es otra parte del campo, usted que lo vio. Ese campo de Auschwitz tenía 150 hectáreas. Es el tamaño que tenía, 150 hectáreas, con miles de cabañas ahí, que ya esas las quemaban porque eran de madera. Quedaban muy poquitas, ¿no? Cuando usted fue muy poquitas. Ahí está otra vista de otro campo, un monumento. Y no sé si fue este campo, había piedras de cada pueblo. Sí, y aquí está uno donde está escrito Opatov, del pueblo. No sé, no, mis padres van de ese pueblo, pero ahí salió el pueblo Opatov, como Patovsky, de las piedras. Había esta. Wow. Dígame. Quería preguntarle por último, ya antes de pasar con los muchachos, que lo siento por decir, ahí ya vamos a pasar y esto, pero se me hace muy importante. Bueno, para los que no saben, los judíos a cierta edad, de los 13 años, si no me equivoco, los hombres hacen una festividad que se llama Bar Mitzvah, que es como su paso a, pues, bueno, ¿nos puede explicar un poquito de eso y cómo es que usted no pudo hacerlo antes y lo pudo hacer ya de grande? Ah, sí, ahorita, lástima que, déjenme ver dónde está. Tengo la foto. Creo que sí. Tengo esa foto. Tengo una foto donde la hice. Vea, no la pude hacer cuando estaba chico, que me tocaba a los 13 años, aunque está en Bélgica, pero están todos destruidos, las sinagogas, los rabinos no había, entonces no se hizo. Yo hice mi Bar Mitzvah, que se llama, ahí está la foto precisamente, donde casualmente en mi cumpleaños, que tocó la marcha la vida, allá estuve con 2 hijos míos, y el rabino hice yo mi Bar Mitzvah, que es de especie como la comunión que hacen los católicos, más a los 13 años, enfrente del muro del lamento contra la maravilla que se llama en Jerusalén. Ahí también lo hice. Después de 70 años después lo hice. Ahí está. Y aquí está otra foto, creo que usted la tiene, donde estoy rezando, precisamente así se reza. Sí, ahorita la pongo de nuevo, ahí en el, bueno, el Kotel, es el nombre oficial, pero como lo conocemos nosotros, el Muro de los Lamentos, ¿verdad? Entonces, a pesar de que el señor Luis no pudo hacer este paso importante, como él decía, equivalente a lo católico, sería la primera comunión, y aquí es el Bar Mitzvah, que es como el paso a la vida adulta de los judíos, pues él lo pudo hacer ¿cuántos años tenía ahí, señor Luis? ¿Allá, ahorita? Cuando hizo su Bar Mitzvah. Ah, ya tenía 80 y tantos, más de 80 años. Claro. Pasó. Ya pasó. Sí, y eso nos demuestra que no hay edad, ¿no? Para cumplir lo que uno tiene ese deseo de hacer, ¿no? Posiblemente usted de chico, pues lamentablemente le robaron su infancia, a los 8 años pasó todo esto terrible, pero qué bueno, gracias a Dios, un milagro que pudo rehacer su vida en México y también cumplir esto, ¿no? Y esta valiosa labor de estar llevando este mensaje de paz a nuestras generaciones. Sí, porque fíjese, esa cosa del Bar Mitzvah fue casi sorpresa, porque sí iba a ser nomás mi esposa y mis 2 hijos que estaban y un familiar que tengo y yo, nada más. Pero así de sorpresa, el rabino me llevó y tuve 400 invitados, que eran todos los de la marcha, que hicieron conmigo una fiesta, bailamos, nos reímos, una cosa increíble. Fue sorpresa terrible, nunca imaginé. Iba a ser 4 o 5 personas y aquí salieron 400 invitados y la pasamos de primera. Y para mí es un recuerdo inolvidable haber podido haber hecho eso de esa manera, que terrible, después de haber pasado toda esa situación. Yo lloraba ya como un niño chiquito, definitivamente, por la emoción de esa situación. No se puede imaginar, y me acordé de tantas cosas, de matanza, de hambre, tantos tiempos malos, pero bueno, pero ahorita hay que borrar eso. Yo soy optimista, gracias a Dios,
tengo mis hijos, tengo nietos, tengo bisnietos, tengo una familia y es gracias a Dios, es el futuro no nomás del pueblo judío, del humano, de la humanidad. Yo la puedo, nosotros somos una muy pequeña parte de la humanidad, que se acabe la matanza, que todos los días hay matanza en Francia, en España, en Arabia, en Siria, en el Líbano, en la India, donde no se mata, todos los días mueren mujeres, niños, ancianos, jóvenes, muchachas, ¿cómo es posible? Bueno, así es. Eso viene desde el primer hombre de la tierra, desde que empezó Adán y Eva. ¿Quién lo mató? Ahí está, su hermano lo mató, de ahí empezó el hombre, la maldad del hombre. Yo creo que desde esa época está la maldad. Y no es Dios, es la maldad del humano, que ese sentimiento como de animal que tenemos en el cerebro nos ha quitado desde miles de años. Hay gente que lo tienen y lo tienen hasta la fecha, definitivamente. No sé qué combatir esa gente. Todas esas muertes, que caiga paz, ojalá, ya ven, incluso en México, toda esa matanza que hay, ¿cómo es posible? Todos los días que se han muerto tanta gente, asesinado, ¿qué se puede hacer? Bueno, ojalá que se quite todo esto. Claro, y como usted dice, lo estamos diciendo, ¿no? Los que creemos en Dios sabemos que, pues, o sea, Dios ama a todos y no quiere que estemos como discriminando, odiando a la gente, y pues todo lo malo que vemos ha sido, pues sí, decisión nuestra, ¿no? Hemos perjudicado nuestro ambiente, hablando del planeta, la naturaleza, entre nosotros como sociedad, pero bueno, por eso estamos nosotros jóvenes, para poder hacer un cambio. Y ahora sí, ya quiero pasar con las preguntas, pero muchísimas gracias por todo lo que ha dicho, señor Luis, la verdad es súper valioso. Antes de ya empezar con la primera pregunta, que sí me gustaría que, si se puede, pudieran hacerla personalmente al señor Luis, las que están en el chat. Sí. Quisiera tomar una foto de esta reunión para que quede como, pues, como un recuerdo. Entonces, pues ya sé que solo poquitos tienen prendida la cámara, pero si pueden todos prender su cámara, pues estaría muy bien para que puedan salir en esta foto, porque los que tienen prendidos más que nada son adultos, ¿verdad? Queremos ver que están aquí todos los chavos. A ver. Bueno. Ok, estoy viendo que ya están prendiendo las cámaras. Señor Luis, creo que usted no las puede ver porque está en el celular, pero le voy a mandar la foto para que vea a todas las personas que lo estaban escuchando. Perfecto, hermano, un saludo, abrazos. De lejos, ahorita de distancia, no se puede hacer. Sí, mire, voy a tomar la foto y después ya voy a dejar que algunos de ellos puedan hacerle unas preguntas y ya, ¿ok? ¿No? Estoy muy interesado. Okay. Ya están prendiendo las cámaras, entonces voy a tomar como 5 porque somos un buen y tengo como a 50 en cada página, entonces, bueno, todos sonrían y yo les digo ahorita que ya dejen porque no sé. Ok, 1, 2, 3. A ver, voy a guardar la foto, un segundo, tengo que tomar varias. Ahí va la otra, 1, 2 y 3. Ok, bueno, creo que hasta ahí van los que tienen cámara. Los que todavía no tienen, digo, si pueden, sí estaría bonito que la activaran, ¿no? Para que salgan en la foto. Bueno, ahí estoy viendo que algunos lo están activando. Voy a tomar otra, ok. Bueno, creo que ya es todo porque los demás no tienen como la camarita prendida. Pero bueno, ahí estoy tratando de tomarle fotos a todo el mundo. De repente alguien se me desaparece. Pero bueno, creo que ya casi tengo a todos. Entonces, ahora vamos a pasar con las preguntas. Ahorita voy a decir quién era la primera persona que tenía una pregunta ahí, pero antes de eso, no sé si la maestra Rosario quiera decir o preguntar algo, o le damos el espacio a los muchachos. Sí, la maestra, que me pregunta con mucho gusto. Sí, ok. ¿Ya? Muy bien. Ya. Yo sí tengo una pregunta, señor Opatovsky, que es una pregunta que yo tengo y una duda, y que la verdad, qué bueno que se presenta la ocasión para hacérsela. Y es la siguiente: ¿por qué los judíos no se levantaron en contra de los alemanes en los campos de concentración? Le voy a explicar que es muy sencillo, exactamente, me han hecho esa pregunta. Le voy a explicar. Imagínese que usted sube en un vagón de ganado donde caben 60 personas y hay 150. Imagínese primero cómo está usted. Imagínese que el baño es una cubeta para 150 personas. Imagínese que está adultos, ancianos, madres, niños, bebés, todo pegado.
y usted encerrado 3 días o 2 días, casi sin alimento, porque si usted no llevaba, no comió, y usted está, ¿cómo, cuando abre las puertas, cómo baja usted de este vagón? Usted baja totalmente desorientado, sin saber, aparte, como le expliqué hace rato, era siempre medianoche, con las luces de unos faros terribles, y ¿cómo se llaman? Lo deslumbraba totalmente. Imagínense, yo que un 10 o 15% de la gente en el vagón ya estaba muerta. Ya estaba muerta. ¿Por qué? Porque no había comida. Ahí los niños bebés, la madre ya no tenía leche, se moría en los brazos, imagínense. Entonces, imagínense, uno como usted y yo, que somos civiles, ¿cuándo bajamos? ¿Con qué ganas podemos bajar o qué fuerza tenemos? Aparte, inmediatamente separaron a los hombres, las mujeres de un lado, lo llevan a las cabañas y usted sin comer, hace usted 3, 4, 5, 8 días, un mes sin comer casi, ¿qué fuerza tiene usted en su organismo? Dígame usted, es imposible. Claro, sí hubo levantamiento, definitivamente sí hubo, lo más que no se ha mencionado, de gente desesperada, se juntaban grupos y se aventaban sobre los alambres electrificados. Uno se movía y encima de ellos brincaban y se sacaban y se excavaban en el bosque. Hubo de esas cosas. Hay un campo que era muy famoso, Sobibor, que hubo una matanza, 800,000 gente en 2 meses mataron. Bajó a la gente, tiene 1 hora de vida. Hubo un levantamiento, pero ¿por qué se levantó? Porque en ese grupo de gente que llegaron unos soldados rusos, soldados. Y entonces ellos explicaron a la gente civil cómo se tiene que hacer y se logró el levantamiento. Creo que de 300 personas, la mayoría se murieron, pero como 80 o 90 se salvaron. ¿Pero por qué? Porque sabía uno no sabe, usted sabe, usted agarra una pistola ahorita, no sabe uno. ¿Cómo se arma una pistola, manejar una ametralladora? No sabemos. Y aparte sin comer, con hambre, terrible. Aparte, no se olvide, en Europa, no es el clima de México, donde Cuernavaca es la primavera eterna. Allá tú sé que está tapado y sin comer, y sin alimento, y sin vestido, en pijama, con el 10 grados bajo cero. Es terrible, es terrible. La gente, claro, precisamente ese dolor que le hacía a la gente, uno quería morir, la gente se moría porque dice, no, ¿cómo se levantaba? Y pero es claro, hubo en todos los campos levantamiento de gente que se juntaban 10, 15, 20, 50 gente y hicieron esporádicamente el levantamiento, pero así el levantamiento totalmente imposible, porque le digo, todo fue un engaño. Desde que se subió a la gente en los trenes, le era para ir a trabajar, supuestamente, entre comillas, iba a ir a trabajar en el oeste, en el este, que es Rusia y Polonia, y ahí se iba a trabajar y iba a estar perfecto. La gente creyó esa cosa, y cuando bajó, imagínense qué cambio, es del día a la noche, totalmente, y sin armas, sin nada, con las manos. Usted no puede hacer nada. Si tiene usted un rifle, una ametralladora enfrente y gente mala que estaban ahí, ¿no? Y con perros, ¿cómo se levanta uno? No, era una situación terrible. Eso fue, desgraciadamente, hubo levantamiento en el gueto de Varsovia, ahí en la ciudad. Ahí sí, porque lograron recibir un poco ¿cómo se llama? Desesperadamente unos armas recibieron y se pudo hacer. Hasta fue el primer levantamiento en Europa ocupada, que tardó casi un mes. Imagínense, muchachos sin preparación militar, sin nada, haciendo bomba molotov, pero había dónde hacerla. En un campo no había líquido, no había botellas para hacer eso. No había cucharas, no había nada. A usted de comer, usted le daba en un plato, no había, usted comía con las manos. No le daban cuchillos, era un arma, tenedor, eso es arma. Entonces, imagínense, eso era muy difícil. Entonces, muchas preguntan, ¿y por qué no se levanta? Pues sí, estás tú ahorita sano, pero con esa situación que bajas así, con maltratos y gritos y esto, pues, sin preparación, hay que estar en una preparación para hacer todo esto. Es muy difícil. Eso es la contestación. Espero que usted entendió, sí,
comprendió cuál fue el motivo Muchas de que gracias. no hubo un movimiento, un levantamiento en masa, porque la gente no sabía, inclusive cuando bajaban del tren, la gente no sabía dónde iba, nunca se imaginó de que, oiga, le decían, bájese en ese pasillo, quítese la ropa, hasta decían, junte los zapatos, antes todos los zapatos tenían agujetas, junte su zapato, y si tiene una punta su nombre, ahorita van a regresar, y lo metían, y decía baño, inclusive en la entrada de la cama de gas, decía baño, la gente se metía. ¿Y qué hace uno? Ya dentro encerrado, ¿qué hacía uno? Todo fue un engaño totalmente. No sabe uno qué hacer. Eso fue. Muchas gracias, señora Patowski. Claro que sí, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, señor Luis. Bueno, tenemos algunas manos levantadas, pero... Si tú me permites, yo quiero hacer no una pregunta, sino una aseveración. Si me permites, muy rápido. Sí, adelante. Gracias. Primeramente, señor, yo le quiero agradecer primeramente a Dios y a usted por ese gran testimonio que nos acaba usted de dar. Y yo le quiero decir que yo ya soy un hombre de 60 años y he tenido la oportunidad de visitar Berlín, y yo le quiero comentar algo. Creo que lo que los nazis hicieron y creo que lo que los alemanes hicieron siempre va a estar marcado en su vida y en su historia. Porque yo caminando por las calles de Alemania, se siente una vibra muy especial. Se siente una tristeza, algo raro ahí. Y eso es por todo lo que los alemanes hicieron. Nuevamente yo le quiero dar las gracias a usted por este testimonio. Y gracias por haberme enriquecido mi vida. Disculpe, no hizo la plática de Berlín porque se me metió una llamada. Dígame otra vez cuál es, por favor. Le digo que primeramente le doy las gracias a Dios, y segundo a usted, que me da esta luz a mi vida, que me da esto, que gracias yo le agradezco. Yo he tenido oportunidad de estar en Alemania y se siente todavía hasta el día de hoy una vibra, algo muy especial en Alemania. Y creo que eso va a quedar marcado por todos los días que ese país viva, vamos, porque lo que hicieron no tuvo nombre, no hay palabras para reconocer lo que hicieron. Tuve oportunidad de estar en un campo de concentración y la verdad que yo sí le puedo decir a usted que para mí usted ahorita es algo viviente, es un testimonio viviente, el cual yo le agradezco infinitamente, y ojalá Dios me lo permita vivir por muchos años más. Gracias por sus comentarios. Gracias. Y gracias por todo. Gracias. Nomás le voy a hacer también un comentario de Alemania. Yo nunca dije que voy a Alemania. Varias veces me han dicho, inclusive me habían invitado 2 veces a la marcha y no quise ir, se los pasé a mis hijos. Ahora que me tocó ir a la marcha, me mandan el boleto, y el boleto decía México, Múnich, Varsovia. Y dije, ¿cómo es posible? Yo no quiero ir a Alemania. Bueno, el rabín y yo nos sentamos y llegamos a Alemania. Y lo primero que hice, enfrente donde era la famosa, que ya no existe, cervecería nazi, donde empezó el nazismo, me puse a rezar el rezo judío y me moría de los 6 millones de gente. No se imagina cómo fue ese momento, que sentí vibrar todo mi cuerpo, de poder estar aquí frente, yo vivo, delante de esta, donde se nació esa maldad, porque nació en Múnich. Ahí empezó todo el nazismo precisamente. Y ya después regresé al avión y ya me fui a Polonia. No quise conocer la ciudad, no quise, tenía tiempo, no quise para nada más que ese lugar, a rezar el rezo judío, para que sepa que siempre seguimos, somos eternos. No nos puede acabar nadie, pues no nos puede acabar, somos eternos, definitivamente. Gracias, señor Luis, por contar esa experiencia, que la verdad qué difícil y qué conmovedor, pero pues hizo lo mejor, ¿no? Ir a ese lugar, digamos, y estar ahí como testigo viviente de que siguen vivos y pues que seguirán siéndolo. Le voy a hacer, señorita Samantha. Sí, dígame. ¿Le puede terminar rápido decirle en una hoja que tengo aquí, que un mensaje para los jóvenes rapidísimo? Claro que sí, adelante.
Hoy sí voy a para terminar. Si quieren, bueno, podemos seguir. Para mí no hay problema, ¿eh? Yo estoy toda la tarde por ustedes. No hay problema. Muchas gracias. Ahorita pido una torta y la como y seguimos. O si quiere, bueno, la pregunta de Marcos que tenías de hace tiempo, que la escribió en el chat, que la pueda hacer y ya nos gustaría mucho escuchar ese mensaje que tiene para los jóvenes. Sí, a ver, ¿qué es la pregunta? Sí, muchas gracias por el tiempo dedicado, por dedicar tiempo a los jóvenes. Yo estoy en España. También saludo a todos los mexicanos y a todos los que nos vean de fuera de cualquier parte del mundo. Yo me considero un ciudadano del mundo, no tengo apego a ningún país, pero bueno, me ha tocado España, pues perfecto. La pregunta era la siguiente, la hacía nuestra compañera Jessie Lepe, y era si te podía preguntar si guardas contacto con la gente que ayudó a esconderte. Definitivamente no, porque ya fallecieron, eran gente mayor que yo era niño, y los adultos, no, todos han fallecido, definitivamente, y he perdido el contacto porque, pues así es, antes no había esa comunicación, esto, definitivamente, yo regresé a Bélgica como 3, 4 veces, y cada vez fui con unos que escondieron, que me ayudaron, ahí está, fallecieron. Entonces el hijo, el nieto, ya no hay contacto directo, definitivamente no hay nadie que ha quedado, porque ya eran gente adulta y ya, eso sí, ya que son los hijos o los nietos, y eso ya es muy diferente, no tuve la experiencia, no tuve el contacto, no hubo nada de eso, definitivamente. Oiga, ya que está en España, sí supo el asunto que pasó ya en el cementerio con del aniversario de Sí. la España, División Azul, sí. Que fue terrible ese asunto, ¿no? Acusando a esa señorita, a los judíos de todos los males, de todo del mundo, como si fuéramos, no sé, que todos los males es del judío. Entonces, no sé qué pasó ahí. Sí, bueno, Espero te lo comento en un minuto, de forma muy resumida. España no es fascista. España de Franco era franquista. Son dos cosas diferentes. Fascismo es una cosa, franquismo es otra. Franquismo le importa bien poco los judíos, únicamente busca otro tipo de ideología. Entonces, esa chica que está mal de la cabeza, porque ya ha salido en diferentes sitios, ya hizo un poco de ruido, lo que ella buscaba era hacer un poco de ruido. ¿Qué pasa? Que a día de hoy dices una burrada y todo el mundo te da foco mediático. Y ella lo que quería era llamar la atención, lo consiguió, y no fuimos listos los medios de pararla. Si alguien dice una burrada, es mejor poner otra noticia, por ejemplo. Hubiese sido ideal que en España o en todos los noticieros dijeran noticias sobre la historia judía o noticias sobre lo que fuera, y eso dejarlo de lado. Esa chica lo único que buscaba era llamar la atención y propagar sus ideas fascistas de que Franco era el mejor y esas cosas. O sea, sí que dijo una burrada, pero yo no creo que fue en tanto atacando a los judíos, sí que lo dijo, pero su idea era llamar la atención. Es como si, por ejemplo, yo digo en Alemania que Hitler era el mejor del mundo, todo el mundo irá a los noticieros, verán con esa opinión y me buscarán, verán quién soy, me seguirán en Instagram, me seguirán en Facebook, y eso era lo que queríamos evitar, pero no hemos aprendido la lección y cuando alguien dice tonterías le prestamos atención, que no debería ser así. Muy bien, gracias. Claro. Yo he ido a España, muy bonito España, ¿eh? Yo he ido, allá me encanta. Ha cambiado bastante, pues, pero no lo suficiente. Sí, Salud. sí, es muy bonito. Bueno, le doy para terminar lo que dice. Oye, hay más preguntas con mucho a la maestra. ¿Qué pasó? Pregunta. Si quiere, léanos lo que nos iba a leer, porque ya ahora sí nos está, tienen creo que usar este espacio o algo así, entonces tenemos que ya casi terminar, pero queremos escuchar lo que nos quería leer, señor Luis. Rapidísimo, dice, ¿qué debemos hacer a los jóvenes? Jóvenes deben prometer y recordar que nunca seremos indiferentes ante la incitación del odio. Nunca más toleraremos el racismo y el antisemitismo, que nunca más seremos indiferentes frente a la enorme atrocidad e impunidad. Actuaremos contra el odio. Jóvenes, ustedes deben de cuidarse del fanatismo fundamental, radical, que no respeta la vida humana. Todos los días vemos lo que sucede en Irak, en Afganistán, en Ucrania, en Siria, etcétera. Masacres enteras de hombres, mujeres y niños por una ideología radical. No crean que están lejos de esos lugares.
El odio se propaga como una bacteria en una epidemia. Escenarios como la matanza en París, en Niza, en Bruselas, etcétera. Terrorismo son crímenes del odio, crímenes de una ideología intolerante al prójimo. Ahora, lo que está pasando en París con los chalecos amarillos, hoy en pleno 2021, ese odio desafortunadamente está latente. Debemos utilizar todos los herramientas para combatir los prejuicios y la intolerancia que emanan de la falta de educación, desinformación e ignorancia. En la educación se encuentra la base para concientizar y discernir entre lo bueno y lo malo. El odio conduce al genocidio, es producto del miedo y la ignorancia. Ambos deben combatirse por medio de la educación. Es el herramienta más eficiente con la que contamos. Pero hoy usted debe ser tolerante frente a los demás. No importa su color, su raza, su religión, su pensamiento. Debemos reflejar nuestros valores por la humanidad y la búsqueda de un mundo mejor. Mi responsabilidad actual no radica en señalar o juzgar a los demás. Consiste en transmitir a través de mi propio testimonio que el odio no debe llegar a ningún lugar y el que lucha por extinguirlo es un héroe que evita que nunca jamás vuelva a suceder algo, un acto criminal de esa forma. Para terminar, no olvido y no perdono, nunca jamás. Gracias. Muchísimas gracias, señor Luis, por ese discurso, todo eso, la verdad lo atesoramos con mucho cariño en nuestras vidas y pues para reflexionar, ¿no? Valorar lo que tenemos y tener esa iniciativa de no propagar el odio ni este tipo de sentimientos que causaron lo que usted vivió. Y ya para terminar, bueno, espero que no se corte la llamada, parece que no se está cortando, según ya se iba a cortar, qué bueno que no, pero siempre tenemos una sorpresa para las personas que entrevistamos y yo siempre escribo un pequeño poema y bueno, aquí le escribí un pequeño verso, yo escribo poemas, digo, es muy pequeño, pero con mucho cariño, lo voy a leer. Dígame. Tan pequeño sufrió horror, un milagro entre millones. Sobrevivió por su familia y amor, y ahora es voz de paz a las naciones. Muchísimas gracias, señor Luis, en serio. Samantha, es precioso, ¿eh? Te mando un beso y un abrazo. Definitivamente. Muchas gracias, señor Luis. A tu familia, saludo a tus padres. Eres una chica de primera y espero pronto que nos conozcamos personalmente, ahora que se acabe pronto la pandemia y tendré el gusto de conocernos personalmente, ir a Cuernavaca y platicar y abrazar a toda esa gente tan amable. Claro, muchas gracias. Para terminar, también quiero enseñarles que, tenemos recurrentemente este tipo de entrevistas en colaboración también con Diario Judío México y nos pueden seguir en Facebook, bueno, también a Diario Judío, pero mi proyecto se llama The Voice of the Silence, lo pueden seguir en Facebook como The Voice of the Silence o en Instagram @The Voice_of the Silence. Y si me quieren contactar, pues aquí está mi correo electrónico. Claro. Pero bueno, muchísimas gracias. Igual antes de que nos vayamos, porque creo que no se cortó la llamada, qué bueno, maestra Rosario. Nada más, señor Luis, si me permite, ¿puedo mostrar el video que usted grabó acerca de la pandemia? ¿Se acuerda? Sí, claro, sí. También es un mensaje súper increíble, qué bueno que escuchamos al señor Luis en persona, pero les quería enseñar un mensaje que él dio para todos nosotros. A ver, un segundo. Ok, para reflexionar también. Me dicen si no se escucha por ahí, me dicen, pero creo que sí se va a escuchar. Sí, ese exactamente, sí. Y sobrevivimos la excusada, sobrevivimos la Inquisición, sobrevivimos el nazismo, el holocausto. El pueblo judío es eterno. ¿Por qué? Porque nos hemos cuidado. Tengo que agradecer aparte a México de que me recibió con los brazos abiertos y he hecho aquí una gran familia con mi esposa, con mis hijos y nietos y bisnietos.
Yo imagínense cómo yo estaba viviendo con mis padres en un cuarto de 2x2, con sótanos, en frío, sin calentador, sin nada. No sé lo que es vivir eso, sin comida. Aquí tenemos todo, Cuídense y dejen las fiestas, dejen la salida. Eso es para después, no hay prisa, nos va a acabar el mundo. Tus hijos y tus nietos no pueden esperar una fiesta. La muerte tampoco espera. Si no nos cuidamos, seremos el pueblo elegido, pero por el COVID. Bueno, y vemos que es un mensaje, pues sí, duro, ¿verdad, señor Luis? Pero pues después de todo lo que usted vivió, también nosotros hay que tomar conciencia de nuestras personas mayores, ¿no? Abuelitos, tíos, padres, y nosotros como jóvenes tener esa conciencia de, pues sí, ¿no? No andar descuidándonos en lugares concurridos, en reuniones, en fiestas, y pues muchas gracias también por ese mensaje. Okay, igualmente, muchas gracias por entrevistarme y estamos en contacto. Claro que sí, si no le importa, por último, es que nos había mandado, bueno, la voy a poner en contacto con usted. Había una chica que tiene el nombre de Galaxy J4, no, es que tiene el nombre del teléfono, pero ella pues quería también poder hablar con usted, tal vez para entrevistarla. Bueno, si quieres, puedes rápido decirle al señor Luis y me puedes contactar a mí. Claro, hay que contar a Samantha. ¿Qué pasó? Ahí está, adelante. Sí, gracias. Bueno, solamente quería agradecerle. Yo estoy estudiando historia y me pareció sorprendente todo lo que escuché y me gustaría tener oportunidad más adelante de entrevistarlo un poco más a fondo. Y gracias. Claro, espero ir a Cuernavaca también pronto, nomás que ya la segunda vacuna y que baje, que cambiemos de semáforo, ¿no? De semáforo. Sí. Yo le prometo estar personalmente. Muchas gracias. Y también platicar. Le estaban mandando saludos de la casa Eichel de Cuernavaca, de la casa de retiro aquí judía en Cuernavaca. Le estaban mandando saludos en el chat hace rato y pues muchísimas gracias también por pues a todos los que estuvieron aquí hasta el final, a todos los chicos, a la profesora Rosario, Isaac de Diario Judío, a algunos directivos que creo que por ahí estaban. Y bueno, como último pregunta, dicen que con todo respeto, ¿cuántos años tiene usted? Porque nos inspira mucho. 83. 83. Ya voy para el 84 al rato, 85. Ya tengo un arreglo a 120. Con la arriba. La arriba 120. 120 y más, así dicen, ¿no? Esperamos que sí. Gracias a Dios. ¿Cómo está? Muy bien. Espero tener el gusto pronto de poder verla personalmente y saludarla. Me daría mucho gusto, definitivamente, y platicar además con mucho gusto. Claro, sí. Estamos en contacto. Por medio de Samantha. No hay problema. Sí. Muchas gracias, señor Opatovsky. Shalom. Gracias. Shalom se dice en hebreo. Shalom. Muchas gracias a todos. Si pueden, pues, activar su cámara y decirle adiós al señor Opatovsky o si quieren hasta el micrófono para ya despedirnos. Muchas gracias, maestra Rosario, directivos. A ti, Samantha, un abrazo. Alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Gracias. Gracias. Bye, chicos, gracias. 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 Bye.